Juan. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando esté escuchando o viendo el video. Mi nombre es Rafael Vázquez y este es su programa Líderes del Futuro en KBBF 89.1 FM y en kbbf.org. Ese también va a aparecer en mi podcast Líderes del Futuro y lo vamos a compartir en muchos otros lugares. El día de hoy tengo el placer de tener al doctor Luis Zayas, quien ha dedicado, yo diría, la mayoría de su vida de profesionista en entender y educar a la comunidad acerca del atentado de suicidio por jóvenes latinas. Doctor, usted tiene 3 maestrías, una licenciatura, un doctorado. Bienvenido al programa Líderes del Futuro. Gracias, Rafael. Un placer estar aquí contigo. Cuéntenos un poquito acerca de su propia experiencia en educarse, ir a la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, como mucha gente que conoces, yo también fui el primero en mi familia de asistir a la universidad. Yo salí de Puerto Rico a Nueva York y entonces estudié allá en un colegio. Y luego, después de la licenciatura, entonces seguí el paso a la maestría, varias maestrías y entonces el doctorado en trabajo social y psicología. Y fue un tiempo muy importante. Yo sé que ser el primero en mi familia de graduarme y tener el título fue muy importante para mi familia. O sea, un orgullo enorme para ellos. Y en parte mi deseo era para que ellos estuvieran también orgullosos de lo que yo había hecho. No era solo para mí, sino era también para ellos. Y al fin todos pudimos beneficiarnos de lo que yo pude lograr. Así que fue mucho tiempo, pero me gratificó muchísimo. Definitivamente. Y me gustaría empezar este diálogo acerca de qué le atrajo primeramente para que usted dedicara tantos años ahora al estudio, al tratar de entender por qué las jovencitas latinas planean, consideran y atentan suicidio en los Estados Unidos. Bueno, primero comenzó cuando yo era trabajador social en unas clínicas de hospitales en Nueva York. Y yo veía muchas veces que en la sala de emergencia llegaban niñas hispanas, en esa época eran puertorriqueñas mayormente, que habían hecho un intento de suicidio. Y se veían muchas. Y yo también estaba supervisando a estudiantes que estaban haciendo su maestría y sus doctorados. Y ellos también me traían los casos. Y decíamos, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? Que estas niñas intenten suicidio con tanta frecuencia. Y luego me comuniqué con trabajadores sociales en otros hospitales y clínicas y también ellos me decían, sí, vemos el mismo fenómeno. Pero cuando fui a la biblioteca, a la literatura, como decimos, a la literatura a ver qué podría yo aprender, cómo podría iluminar lo que estaba pasando, no había nada. Un estudio que se había hecho 20 años antes de la época cuando yo estaba trabajando y no había nada. Así que eso fue en 1980 cuando comencé, 80-81 cuando comencé a entonces, digamos, aumentar casos, acumular casos de niñas y así fui estudiando y viendo lo que estaba pasando. Lo interesante fue que en esa época la mayoría de los hispanos en Nueva York eran puertorriqueños. Y yo pensaba que era un fenómeno de las niñas de Puerto Rico, migrantes de Puerto Rico. Pero al poco tiempo también vi que las niñas dominicanas, ya en la década de los 80, cuando los dominicanos empezaron a llegar a Nueva York en grandes cantidades, también vi el mismo fenómeno. En viajes a Miami vi el fenómeno que se veía entre las niñas cubanas y las nicaragüenses. Así que vi que no era solo un problema de puertorriqueños, sino algo panhispánico, digamos. Y ahí fue cuando dije, algo está pasando aquí y tenía que ver con algo que tiene que ver con la cultura, el desarrollo y las familias. Definitivamente. Y una vez que usted entendió esa realidad de que no estaba limitado a un grupo,
una vez más, parece que usted le llamó tanto la atención que empezó a de veras estudiarlo y ha llegado hasta el punto de escribir un libro en inglés, me imagino no está en español todavía, se llama Latinas atemptando el suicidio cuando las culturas, familias y las niñas tienen conflicto. ¿Qué de veras le continuó, disculpe, llamando la atención y ya tiene usted décadas estudiando esto? ¿Qué es lo que ha aprendido más que nada? Bueno, lo que he aprendido es que la semilla de los intentos se encuentra dentro del sistema familiar. O sea, que, que son la confluencia de tres, digamos, ríos, riachuelos que llegan a un punto central. Uno es el desarrollo de la niña. O sea, que la adolescencia es una época donde el niño quiere hacerse más autónomo, quiere estar afuera más, adaptarse más al mundo fuera de la familia. Y con eso viene el desarrollo físico, sí, el desarrollo físico, cognitivo, emocional. Y así que vemos eso en las niñas y entonces se enfrentan a la escuela donde también hay mucha libertad, muchas amistades, digamos, fads que tienen que ver con cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarse. Y ella está influida por todo eso de afuera. Entonces tenemos los padres usualmente que son personas inmigrantes. La hija tal vez nació en su país natal o nació acá y los padres son del otro país. Y los padres todavía llevan en su mente la idea de que deben ser las cosas como eran en nuestro país, sea México, la República Dominicana, Venezuela, y que era muy diferente culturalmente a lo que se enfrentan las hijas. Y ahí empieza a ver el problema entre las hijas, o la tensión, digamos, entre las hijas y los padres. Y la tercera rama de este río, esta confluencia, es la parte de la manera en la cual la familia lidia con estos cambios naturales en sus hijas. Y cuando la familia no puede adaptarse a lo que le está pasando a la hija, y entonces buscar maneras de entonces interactuar con ella en una forma que le ayude a ella crecer, desarrollar, aprender. Y ahí es donde hay el conflicto. Las familias que son muy rígidas y dicen que tienes que hacer así porque mamá y papá lo dicen y tienen que ser así como lo hacíamos allá en Puebla o en Santo Domingo. No es así, sino tiene que haber más adaptación por los padres y la hija, no solo los padres, adaptarse a la realidad que viven ellos. La adolescencia de los padres es muy diferente a la adolescencia de sus hijas. Los padres vivieron en otra cultura muy diferente, donde las expectativas, las costumbres eran muy diferentes a las expectativas de hoy y las costumbres en la cual el lugar donde nos encontramos aquí en los Estados Unidos. Yo recuerdo que era muy diferente en el pueblito donde yo viví como niño en Puerto Rico, que podíamos ir a la plaza, las madres y los hijos caminaban y podían socializar mientras las madres y los padres hablaban. Así que era muy, muy diferente, había cierta seguridad en esos días, pero también expectativas, pero todos las vivíamos. O sea, los padres y los hijos vivíamos idénticamente. Acá es diferente, la hija está en su mundo afuera y los padres en su casa. Y es muy diferente, no se parecen las dos experiencias como era anteriormente. Y ese es, yo diría, una de las consecuencias muy grandes en padres sintiéndose que tuvieron que migrar por fuerza o necesidad, sea por la Sí. violencia en su país o sea porque, NAFTA o CAFTA o algo así les prevenió de poder sobrevivir sembrando maíz o frijol o lo que sea. Entonces, ahí es donde a veces los padres, madres de familia, nos tenemos esta mentalidad de que nada más vamos a estar aquí un año, nada más vamos a estar aquí 3 años, nada más vamos a estar aquí 5 años, lo cual, como usted y yo sabemos, en los estudios nos demuestra, es una de las razones tan grandes
que a veces cuando la gente se vuelve residentes de los Estados Unidos, no se quiere volver ciudadana de los Estados Unidos, aunque ya puede, porque se siente que le va a ser una aceptación final de que no van a regresar a sus países. Entonces los padres continúan con esa mentalidad, los hijos, las hijas en esta situación se le está bombardeando con tantos los medios de comunicación diciéndote, vístete de esta manera, camina de esta manera, ya puedes tener relaciones sexuales a esta edad y llegas a casa y es un mundo completamente diferente y suena como que ese es el problema hasta cierto punto. Los padres no quieren aprender a las formas de este país y los hijos, las hijas también no entienden cómo ha sido con los padres y madres de familia. Y una de las cosas que usted me hablaba anteriormente es cómo a qué edad llegaron los niños, las niñas. También tiene una diferencia en que si se acostumbran más a la cultura de los Estados Unidos o todavía tienen la cultura de su país y no necesariamente se rebelan pelean hasta cierto punto las creencias de sus padres. Sí. Lo que hemos visto es que un niño, una niña, adolescente, que haya llegado con sus padres de su país original antes de los 13 años, a los 11, 7, a los meses, es muy diferente a la niña que llega acá a los 16. La niña que llega como durante la infancia, digamos, se parece más a la niña que nació acá, porque las dos van adaptándose, socializándose en un mundo diferente al de los padres que tienen. Mientras la hija que se crió en Puebla o en Santo Domingo hasta los 13, 14 años, ya está más enculturada en su cultura nacional y también natal. Es muy diferente y ella ya está acostumbrada a eso. Y el cambio acá también, ella puede resistir un poco y no está susceptible a que se vaya con el grupo, digamos, el mainstream. Y ahí es donde está la diferencia. El peligro está entre las niñas que llegan jóvenes o que se han criado acá. Y en casi todas las ocasiones que hemos visto en términos de intentos de suicidio son esas niñas. Y en lo que pasa es que la aculturación de ellas, adaptación a las costumbres aquí de los Estados Unidos y la de sus padres no son paralelas. Ellas se están adaptando mucho más rápido que sus padres. Y también quiero decir que no es que los padres no quieran adaptarse, sino que a veces no saben cómo. Hemos visto también que las familias donde los padres tienen más educación se adaptan mucho más rápido. Tienen tal vez un conocimiento, se han leído libros y conocen qué es necesario para adaptarse en un nuevo lugar. Muchos de los padres de nuestras hijas llegan con muy poca educación y por lo tanto no saben cómo manejar y no entender el desarrollo de sus hijas y el contexto social donde viven y entonces cómo lidiar con esos cambios. Así que es algo que tenemos que tener en mente cuando trabajamos con los padres, cuando les enseñamos, cuando hacemos programas para ellos, entender que no es que resisten cambiar, sino es que tal vez no saben cómo. Y nosotros, tú y yo, Rafael, tenemos que entonces presentarles opciones. Mire, así se puede hacer esto, así se puede hacer lo otro, con su hija, con su hijo, lo que sea, para entonces encaminarlos en una forma saludable. Y eso me lleva a terapia. Entonces, una vez más, siempre cuando menciono la palabra, tal vez deberían de considerar como familia ir a terapia o han considerado cuando, por ejemplo, a veces me han llamado y dicen, mi niña se ha estado cortando en los brazos o en las piernas donde otra gente no puede verlo, pero hoy se quitó el suéter y me di cuenta, no sé qué hacer. ¿Han considerado llevar a su niña a terapia o como familia? No, 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 no. No está loca. Nada más es una rebeldía y se le va a pasar. Nada más necesitamos que hables con ella para que entienda que esto no es aceptable. Ok, pero terapia no es malo, right?
Y es interesante como en mis 24 años de experiencia, aunque he trabajado más con niños que con niñas, usualmente es la misma respuesta. Los locos van a terapia, mi hijo no está loco, yo no estoy loca, no vamos a ir a terapia, right? Siempre ha sido una de estas cosas cuando muchas veces no entienden que mucho de lo que hacíamos en nuestros ranchos, en nuestros pueblos, era como terapia uno a otro, las charlas, las conversaciones. ¿Cuál ha sido su experiencia con usted y el trabajo que ha hecho con niñas acerca de terapia y que si quieren o no quieren ir? Bueno, me he enfrentado lo mismo que te has enfrentado tú, con padres que dicen, no, mi hija no está loca, mi hijo no está loco, yo no estoy loca. Y es verdad, no están locos. Y uno tiene que decir, no, no es locura. La depresión no es locura. La depresión es un estado emocional. Y lo que hemos visto que es muy fácil para nuestra gente hablar de que, bueno, se me alteraron los nervios. Ok, no que algo tal vez que los nervios son emocionales, pero no son psíquicos necesariamente, no son de problemas de salud mental. Y uno como terapeuta tiene que entonces aceptar que esa es la definición que usa esa persona para su autoentendimiento, su autoconocimiento. Y no es decirle, no, 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 eso no tiene que ver con nervios, eso. Uno tiene que ir con ellos, sí, y dígame algo de los nervios, qué es lo que está pasando. Y en vez de hablar de terapia, para mí he encontrado que es muy fácil ellos entrar a mi consultorio hablando de que tienen problemas con los nervios y que necesitan consejos. Consejos y terapia es muy diferente. Los nervios y salud mental son dos cosas aparte. No importa la interpretación que tengan ellos, sino uno entonces puede ahí por lo menos formar una relación basada en su percepción y poco a poco ir ofreciéndole terapia, aunque no se llame terapia, lo llamamos consejos. Y para los nervios, que sí tienen que ver con las emociones, sí, bueno, a veces me pongo nerviosa, sí, esos son los nervios. Y a veces me siento deprimida, también los nervios. Y eso es importante. Entonces, como, digamos, es como un vocabulario emocional. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? Todos están bajo los nervios, pero vamos a entonces profundizar en cada una de esas emociones. Y ahí es donde podemos llegar a que tengamos éxito en consejería, no en terapia, en consejería. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Y ahí es donde yo pienso que algunos de los y algunas de las terapistas se quedan estancados o estancadas, porque lo he visto personalmente, donde una terapista se pone tan estancada y dice, a mí no me van a llamar consejera. Yo tengo mi maestría y hice mis miles de horas de servicio a supervisado y yo soy una terapista. Y lo que les he dicho varias veces es, nadie se va a presentar a tu consultorio tan pronto como tú sigas exigiendo que te den un título que ellos y ellas no están listos, listas para darte. Si ellos te quieren llamar señora, right? Yo sé por seguro que en México a las consejeras se les llama consejeras, estoy hablando de los ranchos, o se les llama señoras. Cuando hablamos de la grande cantante Lila Downs, por ejemplo, cuando hablamos de la grande, la voz de América Latina que es a Mercedes Sosa, y cuando Mercedes Sosa le dieron los nervios, que en esa situación era la depresión porque su madre había muerto y todo eso, y perdieron ambas la habilidad de cantar de un día al otro y Lila Downs la llevaron vino aquí a los Estados Unidos, la llevaron con doctores, con profesionistas, con gente que le checara la garganta, le hicieron todo examen en el mundo y llegó una de las señoras que limpiaba su casa, si me acuerdo correcto de la historia, y le dijo, ¿por qué no va a ver a la señora? Y dice, estaba llorando todo el tiempo, no sé qué, no sé qué. Fui, dice, me senté, no sabía yo ni qué en realidad iba yo, me dio un poquito de té y nos pusimos a charlar y me puse a llorar y no podía yo controlar y pude sacar toda esta depresión y sentimientos que tenía, los nervios. Y el siguiente día me levanté, dice,
y podía yo cantar otra vez, right? Entonces, no importa qué nombre se le da, con tal de que pueda uno desahogar el enojo, la tristeza, lo que sea. Y una Y vez esta más, señora también tenía conocimiento de la cultura. exactamente, Conocía la cultura, conocía también el papel o la posición, el estatus de la mujer en su cultura. Así que había muchas intersecciones ahí en ayudar, que no tenía que ver con ella como un paciente que tenía depresión, sino una persona completa. exactamente. Y ahí es donde yo diría que todavía hay mucho trabajo que hacer en las escuelas donde van a aprender a ser terapistas en los Estados Unidos. Hay mucho trabajo que hacer en educar a las personas. ¿Con qué tipo de población vas a trabajar? Si vas a trabajar con la gente Latinx, vamos a educarte acerca de todas estas diversas cosas en la cultura. Si vas a trabajar con gente afroamericana, gente africana, gente de esto y lo otro, tienes que aprender acerca de la cultura para que así no tengas que llegar y como usted dice, una de las cosas muy importantes es eso de llegar y antes los terapistas era de que hay una barrera entre mi paciente y yo yo nunca voy a compartir nada acerca de mi vida, es cosa de ellos, ellas. Pero para nuestra comunidad Latinx, entre más se sientan con confianza, bueno, por lo menos sé que si la veo en la calle, que la puedo saludar de lejos o lo que sea, o que tal vez la voy a ver en la tienda, y no se vuelve esta situación profesional de que uno y de pronto se abre la gente y es más receptiva a poder tener un diálogo. Precisamente, y empieza con el concepto cultural de personalismo, que cuando uno trata con una persona de un trasfondo hispano, lo importante es hacer esa conexión personal. El terapeuta que diga, bueno, yo no me puedo, yo tengo que ser anónimo. Ahí es donde primero, eso es una barrera que es impenetrable. Y uno tiene que entonces pensar en qué puedo hacer. Y la cultura hispana pide que las personas se encuentren, sea de que sí, yo conozco aquella tienda, sí, sé cuál vecindario me refiero, hay una tienda de zapatos allí donde yo voy, donde haya alguna conexión entre dos personas. Eso es muy importante. Eh, y también, y eso entonces, como dices, Rafael, permite que se llegue a una confianza donde la, la persona vea la terapeuta como una persona, no como un profesional distante. También vemos que en nuestra cultura es importante ser respetuoso. Y lo que a veces pasa en muchas de las clínicas donde yo he estado es que inmediatamente se refieren a la persona por su primer nombre, pero esperan que ellos sean doctora, doctor, lo que sea. Y lo bueno que tiene el español es que podemos ser formales e informales a la misma vez. Así que yo podría, con un paciente decirle, don Rafael, ¿cómo está usted? No Rafael. O doña Mercedes, no Mercedes, sino que ahí entonces, si yo exijo que me llamen como doctor Sayas, entonces yo también le tengo que responder con respeto. Y eso es muy importante. Bueno, y ahí lo dejo, pero eso es una de las cosas que tenemos que tener, el respeto, el personalismo, lo importante que eso es para establecer esa relación terapéutica. Pero es un punto muy importante en realidad. Es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, de que entre más entienda uno eso de la cultura, right? Hay gente que va a llamar al terapista don fulano de tal, y si el terapista no responde con doña María o don Juan o lo que sea, y crear ese respeto que en un futuro tal vez ya no existen los títulos y se vuelven primer nombre, es un reconocimiento de que hemos creado una relación tan sana que ya no tenemos que usar el don y la doña,
Y eso toma mucho tiempo en nuestra cultura, pero una vez más, este es el tipo de cosas que no se educa en muchas de las escuelas a donde los profesionistas van a aprender para ser terapistas. Um, y la otra cosa que me gustaría que nos hablara un poquito más es acerca de cómo creamos situaciones, conversaciones sanas con nuestros hijos, nuestras hijas, especialmente cuando, por ejemplo, en la comunidad latina, latino, latinex, no se habla de relaciones sexuales con nuestros hijos y nuestras hijas, que ya tienen el novio. Lo veo interesante en la cultura como un niño de 3 años anda corriendo en un baile, en una fiesta, y una niña se le acerca, ya tiene novia, pero de ahí cuando ya tienen 11, 12 años, nadie quiere hablar con la hija de que, hey, sabemos que va a llegar el momento que vas a tener relaciones, cómo te das a respetar y cómo decides cuándo es el tiempo correcto. Y hablando con el niño, ¿sabes qué? Ya estás a cierta edad, es tiempo de que nos sentemos a platicar acerca de, vas a llegar al momento que vas a tener relaciones, estos son los condones, así se usan, bla, bla, bla. Lo dejamos a que algún tipo de cosa invisible tenga esas conversaciones con nuestros hijos, nuestras hijas, porque nosotros no lo vamos a hacer. ¿Cómo ha sido o qué ha aprendido usted acerca de esto en sus estudios en el área de cómo puede hacerlo más difícil para que estas niñas puedan sobresalir? Sí, bueno, cuando los padres son rígidos y no permiten que haya comunicación, no, no, no iguales, porque no son pares. Los padres son los padres, los hijos son los hijos, pero una comunicación más relajada, donde se permita que se hablen de diferentes temas. Creo que no ir directamente a lo sexual, sino abrir camino de que se establezca una cultura familiar de conversación, de conversar, de contarnos cuentos de cuando yo era niña, cuando yo era niño, cuando tu papá, tu mamá, nos conocimos, quiénes somos, los tíos, los compadres y las comadres que teníamos, donde el niño entonces puede sentir que es parte de la familia, que tiene una identidad con sus antecedentes. Y es muy importante eso. Eso es donde ahí empieza a establecer la confianza entre el padre y la hija, los padres y los hijos, de que se puede hablar. Y que también vamos a tocar en temas un poco difíciles, que es el sexo u otras cosas. Y ahí pero es como todo viaje empieza con el primer paso. Y eso es lo que tenemos que hacer los padres. Y nosotros los terapeutas es buscar manera de ayudar a los padres y los hijos a escucharse uno al otro. Fíjate, en el estudio que hicimos, encontramos que era una escala que teníamos que eran de 6 pasos y con cada paso en el aumento de comunicación entre madre e hija, disminuía la posibilidad de un intento de suicidio por más de 50%. Así que aunque era incrementos pequeños, si se aumentaba esa comunicación, era había más chance de que se pudiera prevenir un intento de suicidio. Eso nos dice que la comunicación sana cura a lo que se necesita en términos de las familias. Y fue muy importante porque lo que habíamos visto era que las familias donde no había esa comunicación, donde los padres decían, es así porque yo digo que es así y así lo tienes que hacer, y no escuchaban, ni cedían, ahí es donde tenían el problema. Los padres que encontramos querían evitar que la hija saliera con su novio, sus amiguitos, y que tenían que estar en su casa, y que tenían que proteger su virginidad, y bueno, muchas cosas así. Esas eran las niñas que estaban más en riesgo de intentos de suicidio. Recuerdo una familia que fue muy práctica. Los padres me dijeron en el estudio, bueno, la hija tenía 14 años y tenía un noviecito y insistía que quería salir con el novio. Y los padres no querían, pero bueno, que no querían pelear con ellas y causar ese tipo de tensión que entonces pudiera
causar una tragedia. Le dijeron a ella, ok, perfecto, lo puedes ver, pero tienes que ver aquí en nuestra casa. Él puede venir de 2 a 4 de la tarde o de 4 a 6 de la tarde y se tiene que sentar en la sala, pueden hablar en la mesa, lo que sea, hacer homework, las tareas. Y bueno, así efectivamente. A las 2 semanas, los chiquitos se dejaron. O sea, en vez de, porque era un romance adolescente que duran de 2 semanas a 2 meses máximo. Y bueno, en este caso, los padres fueron muy astutos. No es pelear con ella, sino ofrecer la oportunidad que ella se iba a conocer al muchachito y él a ella. Y al fin era una cosa pasajera. Así que no es necesario que los padres se trinquen así en conflicto con sus hijos cuando tal vez ofreciendo un poquito de libertad llegan a al mismo lugar donde la niña no esté haciendo lo que los padres no quieren, pero también los padres ceden un poco. Bueno, en breve eso es lo que estamos viendo. Definitivamente. Y eso es importante porque, entre más las niñas sientan que tengan que esconder cosas como el novio, Sí, hasta cierto punto, y no estoy seguro en sus estudios si ha incluido estas cosas, pero lo que vemos también muchas veces es el abuso en la relación. A veces el niño es un poquito más grande que la niña, y, porque de todos modos no deben de tener novio supuestamente. A veces hay abuso en esa relación donde el niño puede tomar ventaja de la niña y ellas no se sienten que pueden hablar con nadie acerca de esto. sí. Eso es un punto clave que entre menos oportunidades tenga, entre menos experiencias se enfrente las niñas, eh, van a causar situaciones así. Yo también trabajaba con los padres y le decía, bueno, ¿qué tipo de hombre quisiera usted para su hija en un futuro? Bueno, tal vez así, un trabajador, leal, fiel, etcétera. Ok, señor, pero ¿cómo va a saber su hija quién es ese hombre si no conoce? Y el primero que llegue le dice, sí, yo soy buen hombre, y al fin no es. Así que entre ella, conociendo a los jóvenes y teniendo experiencias y usted guiándola, va a llegar a conocer el hombre que usted quisiera que se encontrara su hija. Y entonces ahí también como que una bombillita se alumbraba. Oh, sí, tienes razón. Y eran los padres, no las madres, sino que eran mucho más protectivos de sus hijas que las madres. Entonces entendían que sí, yo creo que ella tiene que poder salir con fulano y el muchacho de allá para que viera qué tipo son, que si le decimos completamente no, si no pueden salir, entonces nosotros estamos haciendo daño a la hija, en términos de su conocimiento y cómo decidir y discernir qué es lo que puedo hacer y no hacer. Y una vez es importante que nos demos cuenta de lo que usted está promoviendo es la comunicación, que en realidad en muy pocas familias, y creo que después de 24 años de trabajo, lo puedo decir que en muy pocas familias, por lo menos en nuestra área, es algo que sucede. Los hijos viven en su propio mundo, los padres en su propio mundo, casi no se comunican. Y es triste porque ahí es donde salen las cosas importantes. Si uno tiene una buena relación, ahí es donde salen las buenas comunicaciones. Entonces, ¿alguna última recomendación? Una vez más, ahorita tenemos esto del COVID-19. Los jóvenes están estancados en casa. Antes iban a las escuelas y estaban con sus amiguitos, con sus enemigos también. Pero por lo menos tenían algún tipo de interacción social con los maestros, maestras. Algunas maestras, yo tengo una maestra aquí que le tengo mucho respeto, Emma Zavala, en una de nuestras preparatorias, y le digo, usted es madre, maestra, terapista, doctora, ella la hace de todo. Y ahora es muy diferente porque antes iban al salón y le hablaban, le decían, maestra, ¿puedo hablar a la hora de comida con usted? Y se salían y hablaban allá afuera. Ahora mamá está en casa, papá está en casa, tal vez los hermanitos están en casa, ¿y con quién van a hablar? ¿Qué sugerencia tiene para los jóvenes, jovencitas
y para los padres y madres de familia? Sí. Bueno, estamos en un punto muy difícil histórico con la pandemia y la necesidad de estar en sus casas. Y para el joven que quiere hacer ejercicio físico, social, cognitivo, emocional, quedándose adentro, es muy difícil. Y hay peligro ahí que entonces la salud mental del niño vaya en riesgo. Y por lo tanto es importante que los padres sepan eso, que si ven al niño, a la niña deprimido o aislado, vamos a caminar, vamos a hacer algo familiar que se pueda hacer dentro de los parámetros de la pandemia, pero vamos a caminar, vamos a hacer algo. ¿Qué quieres, mío? Y no es cuestión de comprarle algo nuevo, porque eso se aburre en poco tiempo, sino ¿qué podemos hacer juntos como familia? Creo que una de las antídotas naturales son los rituales de las familias, donde podemos hacer cosas día tras día igual, hacerlos juntos. Eso les representa quiénes somos y cómo podemos estar unidos. Y entonces ahí viene la comprensión y la comunicación a través de esos momentos donde estamos involucrados en un ritual de la familia. Y eso es muy importante y buscar maneras, lo que hemos visto aquí en Texas ha sido familias que se emparejan con otras familias, que dicen, bueno, las dos familias nos vamos a estar aislados del mundo de la pandemia, pero es como dos familias que se unen y dicen, ok, vamos a hacerlo así para que los niños puedan jugar juntos, los padres se puedan ver, pero cada uno es leal a la otra familia, que yo no voy a estar afuera allá en riesgo, ni tú vas a estar, para que las dos familias podamos compartir y los hijos puedan compartir. Eso es algo que tal vez se le puede sugerir a las familias. Buscar, pueden ser los primos, no tienen que ser amistades nada más, sino sabemos que las familias, los primos se quieren mucho y quieren estar juntos y buscan maneras. Y si no tienen familia cerca, otras familias que le puedan, con quien puedan hacer ese tipo de pacto de prevenir la pandemia y ayudar a los niños. Definitivamente. Y con eso quiero agradecerle hoy el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de Prevención de Suicidio. Gracias al doctor Zayas por estar con nosotros, nosotras. Y una vez más, él escribió su libro, es en inglés, pero una vez más es una buena forma de practicar su lectura. Se llama Latinas Atentando el Suicidio, cuando las culturas, familias y las hijas llegan en conflicto. Y quiero recordarles a ustedes que si sus hijos, hijas o ustedes mismos, ustedes mismas se sienten con depresión, se sienten con los nervios, pueden llamar al 1-800-273-8255. Este es el número nacional para la prevención del suicidio en los Estados Unidos. 1-800-273-8255. Una vez más, solo en los Estados Unidos, ya que sabemos que ustedes escuchan el podcast en 12 países, entonces tal vez no aplica ese número para ustedes. Y quiero recordarles también que el doctor habló acerca de enculturación y de aculturación. Yo también en mi libro, Logrando tus Sueños, que está accesible en español, que es una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos. Ese libro está en español, lo pueden agarrar en Amazon o otros lugares. Y hablo acerca de este proceso del cual habla el doctor Zayas, del cual necesitamos pasar. Y quiero avisarles también que voy a sacar un diario que es un poco guiado, empezando la siguiente semana, el 15 de septiembre. Ese va a ser en inglés y en español para adultos, y ya estamos preparando la versión en inglés para jóvenes y jovencitas, y luego la versión español para jóvenes y jovencitas va a salir como en unas 3 semanas más, pero las otras versiones el 15 de septiembre ya lo pueden comprar también. Y como siempre, siendo el presidente de la mesa directiva de Humanidad, Terapia y Servicios de Educación para el Condado de Sonoma, entonces la mitad de lo que le saco a cada libro y a cada diario
va a ser donado a mi organización no lucrativa. Y con eso quiero agradecerle al doctor Zayas, Luis Zayas, por estar conmigo el día de hoy. Y sé que en un futuro vamos a hablar acerca de inmigración y vamos a hablar acerca de las consecuencias de estar en un centro de una cárcel, más que nada, en los Estados Unidos. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Rafael.